Ella se arrodilló, una emperatriz temblando ante un humano condenado, y él simplemente sonrió ofreciendo misericordia en lugar de la venganza que merecía. Si disfrutas de los romances de ciencia ficción de HFY como este, recuerda suscribirte para no perderte la siguiente historia. Los salones de mármol de la corte celestial fueron construidos para hacer que los mortales se sintieran pequeños. Los pilares trepaban hacia la sombra. Las linternas doradas flotaban en constelaciones silenciosas, y en el otro extremo de la cámara se alzaba un trono con forma de estrella, lo suficientemente brillante como para herir los ojos humanos. Marcus Hale había estado en muchas habitaciones intimidantes en su vida. Salas de juntas, tribunales militares, la estrecha oficina de un furioso gobernador planetario. Pero nada comparado con esto. Muy arriba, envuelta en una cascada de blanco y oro, la emperatriz Alindra Sale lo observaba con ojos del color de mares helados. Su piel tenía el suave brillo de su gente, una luminiscencia azul pálido que hacía que cada movimiento pareciera de otro mundo. Ella no parecía enojada. Ese era el problema. Parecía distante, majestuosa, como si ya hubiera tomado una decisión. Alrededor de Marcus, la cámara vibraba con una silenciosa hostilidad. Nobles alienígenas con armaduras superpuestas y seda lo observaban como si fuera una enfermedad contagiosa que de alguna manera se hubiera colado en su catedral. Los cargos que pesaban sobre él bastaban para enterrar a un hombre en cualquier mundo. Traición, manipulación de datos imperiales, conspiración para incitar a la rebelión. Sabía que no había cometido nada de eso. También sabía que en ese lugar la verdad no siempre importaba. Marcus mantuvo las manos relajadas a los costados mientras se leían los cargos en voz alta, con las muñecas al descubierto donde deberían haber estado las ataduras. La emperatriz había ordenado que se le permitiera permanecer de pie sin ataduras hasta el juicio. Una merced, susurró la corte. Para Marcus fue como darte un último paseo por una galería de arte antes de que te encerraran en una celda y tiraran los mapas estelares. Marcus, salvaje del terror, dijo el heraldo con voz entonada, resonando en la pierra pulida. Se te acusa de falsificar autorizaciones de seguridad, alterar los registros de tránsito imperiales y facilitar la fuga de 3 insurgentes condenados de la custodia soberana. ¿Niegas estos cargos? Todas las miradas se volvieron hacia él. Habría sido fácil despotricar, escupir, exigir pruebas. En cambio, Marcus respiró hondo, como lo hacía en largos despliegues cuando todo dependía de no entrar en pánico, y sostuvo la mirada de Alindra al otro lado de la cámara. Sí, dijo, con tono decidido. Una leve oleada recorrió a los nobles reunidos. Incredulidad, desdén, algunos bufidos divertidos, rápidamente tragados. Los humanos eran tolerados en el imperio del sitio, pero apenas. Útiles, desechables, nunca centrales. La voz de Alindra resonó clara desde el dais. Entonces explique cómo sus códigos de acceso abrieron los sellos de detención. Ya había dado esa explicación 2 veces en salas de interrogatorio que olían a metal frío y aire reciclado. «Porque alguien los copió», Marcus respondió. «Sus registros muestran mis credenciales. Sí, pero las marcas de tiempo me ubican en otra luna. Sus propias patrullas registraron que alguien dentro de su división de seguridad me tendió una trampa». Un murmullo esta vez, más bajo y más desagradable. Acusar al propio pueblo de la emperatriz era, en el mejor de los casos, atrevido, en el peor, suicida. El alto inquisidor dio un paso al frente, con la mirada fija. Afirmas haber manipulado los registros imperiales, pero nuestro cifrado es indescifrable. Mentiras descaradas no te salvarán, humano. Marcus casi rió. El cifrado indescifrable se había descifrado miles de veces en miles de civilizaciones. Se había dedicado a señalarlo discretamente a funcionarios demasiado confiados. No te pido que me creas. Te pido que investigues más a fondo. Alguien quería que esos prisioneros se fueran y necesitaba un chivo expiatorio. Yo era conveniente.
Lo vio entonces, un destello en la compostura de Alindra. No duda exactamente, pero algo parecido. Curiosidad. Era la misma curiosidad que había estado presente cuando se conocieron meses atrás en un balcón con vistas a los jardines flotantes de la capital, cuando él era un enlace especial de la Unión Terrana y ella la estrella intocable en el centro de la órbita de su imperio. Le había hecho preguntas que ningún otro reinante se molestaba en hacer. ¿Con qué soñaban los humanos cuando dormían en gravedad artificial? La emperatriz se arrodilla. ¿Por qué conservaban viejos libros de papel cuando los cristales de datos albergaban bibliotecas enteras? ¿De verdad cantaban canciones de guerra aún cuando perdían? Le había gustado entonces, a contra de su buen juicio. Ahora esa misma emperatriz estaba a punto de sacrificar su vida con una sola palabra. «Basta», dijo Elindra en voz baja. «La evidencia es abrumadora. La corte se retirará a considerar su sentencia». Los nobles se levantaron al unísono, brillando como un campo de flores metálicas mientras seguían a la emperatriz a través de un arco cercano. Márquez permaneció solo en el centro de la cámara, el sonido de sus pasos despadeciéndose en un silencio cavernoso. Un guardia con armadura escamada se acercó a él. «No te arrodillas», observó el alienígena, flexionando las placas de la cimera con leve irritación. «No veo razón para hacerlo», dijo Márquez. «Estar de pie funciona». «¿Entiendes que un veredicto de culpable conlleva cadena perpetua en Caris? ¿Sin sol? ¿Sin cielo?» «Sí». Márquez exhaló, mirando las linternas, que flotaban como estrellas perezosas en el cielo. «Leí el folleto». El guardia entrecerró los ojos ante el intento humano de burla, pero luego, inesperadamente, resopló brevemente, quizá por diversión. «Eres muy valiente o muy insensato». «Quizás ambas cosas», dijo Márquez, «pero entrar en pánico no cambiará nada. O ve la verdad o no lo ve». Y de alguna manera, bajo el agotamiento y el silente latido de su corazón, creía que lo haría. Elindra había labrado una reputación de gobernante justa, no solo de poderosa. Márquez la había visto escuchar a los peticionarios hasta que su voz se volvió roca. La había visto detener toda una campaña militar para negociar un corredor de evacuación para civiles. Sopesaba lidas como estrellas en sus manos. Solo tenía que esperar que la suya significara algo. El tiempo se alargó. Las linternas se atenuaron unos grados a medida que el ciclo del dal de la corte se acercaba al anochecer. Finalmente, las puertas laterales se abrieron de nuevo y los nobles regresaron a sus asientos con las expresiones solemnes y satisfechas de quienes habían llegado a una conclusión inevitable. Elindra regresó a su trono. Su postura era perfecta. Una corona de cabello blanco trenzado se enroscaba sobre su cabeza. Un filigrana de oro trazaba las líneas de su armadura. Cuando miró a Márquez, tenía la mandíbula apretada. «Márquez, a ruina de terror», dijo. «Esta corte ha deliberado». Escuchó cualquier suavidad en su tono y no la encontró. Un escalofrío recorrió su espalda, pero mantuvo una expresión neutral. «Nuestra revisión confirma que sus credenciales se usaron para violar la detención. Además, hemos encontrado irregularidades en los registros de respaldo relacionados con el incidente. Se alteraron los marcadores de tiempo. Los datos de vigilancia se fragmentaron». La cámara crujió. El inquisidor se puso rígido, mirándola con asombro. «Tal manipulación solo es posible», dijo Elindra con voz más aguda, «desde nuestro propio aparato de seguridad». Las palabras resonaron como una onda expansiva. Márquez sintió que sus pulmones se expandieron correctamente de nuevo. Ella había escuchado. De hecho, había mirado. El inquisidor se arrodilló, protestando frenéticamente, pero Alindra lo silenció con una mano alzada. «Te presentarás para la investigación, Lord Burke, con efecto inmediato. Quedas relevado del cargo». El rostro de Burke palideció un pálido lavanda bajo su cresta. «Tu resplandor». Este humano estaba a punto de perderlo todo, y sin embargo, cuando lo interrogaron, no intentó negociar con secretos ni implorar clemencia. Simplemente pidió que investigáramos a fondo. Eso ya se hizo. Su mirada regresó a Márquez y él vio algo nuevo ahí.
una culpa tan aguda como un cristal roto. «El tribunal retira todos los cargos», dijo suavemente. «Marcus Hale es absuelto». Un alivio la invadió rápida y profundamente. Soltó un suspiro lento que no se había dado cuenta de que había estado reteniendo con tanta fuerza y luego asintió levemente y respetuoso. Gracias, su resplandor. Esperaba que eso fuera todo. Los nobles saldrían en fila. Berg sería arrastrada y Márquez sería escoltado de vuelta a alguna sala de espera mientras los diplomáticos se apresuraban para decidir si este desastre podía presentarse como un malentendido. En cambio, Elindra se levantó de su trono. «Perdona, no furia». Todas las voces en la cámara se apagaron al instante. Bajó los escalones hacia él. Las esquilas de tela blanca susurraban sobre el suelo pulido. La armadura dorada reflejaba la luz de la lámpara. Lugar. Un guardia profirió una maldición ahogada en su propio idioma. «¡Tu resplandor!», exclamó el heraldo con voz ahogada. Elindra los ignoró a todos. Inclinó la cabeza, con el cabello blanco derramándose sobre sus hombros, las manos apoyadas en los muslos como una guerrera que presenta su cuello a la espada enemiga. «Te hice daño», dijo en voz baja pero firme. «Antepuse mi orgullo a la justicia». «No, te pido perdón», pregunté. «Marcus». «Salve». La cámara se balanceó a su alrededor. Marcus había visto mucho en sus años fuera del mundo, pero una emperatriz arrodillada ante cualquiera, y mucho menos ante un humano, no estaba en la lista. Su instinto le gritaba que esto era peligroso, que en algún lugar alguien ya estaba tramando cómo presentarlo como una debilidad. Pero ahora mismo solo había una Elindra, temblando ligeramente, negándose a levantar la mirada. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca como para ver el leve temblor en sus dedos. Suavemente extendió la mano y le tocó el hombro. La armadura estaba cálida bajo su palma. «Oye», dijo en voz baja, «mírame». Lentamente ella obedeció. Sus ojos brillaban, la culpa en ellos era cruda y desconocida. «Te perdono», dijo Marcus. Las palabras eran sencillas, pero impactaron a toda la corte. Una nueva oleada de susurros estalló, incrédulos e indignados. La voz de Elindra se quebró con facilidad. Dejó que una sonrisa cansada se dibujara en sus labios. Sabía que era inocente. También sabía que no podía hacer absolutamente nada desde su celda mientras todos entraban en pánico. Mi única carta real era confiar en que eras quien creía. Le apretó el hombro suavemente. «Me diste la razón. Eso importa más que el error». Sus labios se separaron. La sorpresa se reflejó en sus rasgos. Nadie le hablaba así. Pudo ver cómo la comprensión la golpeaba en ese instante. Además, añadió Marcus, su tono se tornó recto. «Eres una emperatriz. No deberías estar ahí abajo. Deberías estar de pie. Tu gente necesita verlo». Su mirada escrutó su rostro como si buscara cualquier rastro de sarcasmo o resentimiento, sin encontrar ninguno. Entonces, lentamente, Elindra respiró hondo y se puso de pie, sin dejar de mirarlo a los ojos. Cuando se enderezó, algo sutil había cambiado. La culpa seguía ahí, pero se asentaba junto a una determinación recién forjada. «A la corte», dijo con voz firme, «que se sepa. El imperio no se aferra a su orgullo ante el error, lo corrige. Esa es nuestra fuerza». Algunos nobles no parecían convencidos. Otros, vio Marcus, parecían discretamente conmovidos. El guardia que había hablado con él antes se irguió un poco. Elindra se volvió hacia él. «Pusiste tu fe en mí, humano. No lo olvidaré». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, casi tímida, una expresión que ninguna grabación hueca había captado jamás. «Si me lo permite, hablaré con usted más tarde en privado». Una invitación solo para él. Marcus captó el leve temblor de vulnerabilidad en esa oferta y sintió que algo se aflojaba en su pecho.
Sí, dijo, me gustaría. Mientras la corte se disolvía en una tormenta de protocolo y escándalo, mientras Beric era escoltado fuera bajo una fuerte guardia y los grabadores se apresuraban a estructurar la narración, una silenciosa certeza se instaló en la mente de Marcus. Este no era el final de su historia con Elindra Saleh, era el principio. El palacio se tranquilizó solo después de que 3 consejos separados se dispersaran y los nobles terminaran de discutir sin hálito sobre lo que Elindra había hecho. Marcus se encontró escoltado, no por guardias esta vez, sino por un esbelto asistente de ojos plateados a una terraza con vistas a la capital iluminada. El aire nocturno era fresco, zumbando con el suave tráfico de planeadores y las luces de polen que se desplazaban desde los jardines superiores. Se apoyó en la barandilla, dejando finalmente que la tensión del día se le escapara de los hombros. Una parte de él aún esperaba que alguien gritara su nombre, lo arrastrara de vuelta, declarara que la revocación era un error administrativo. Pero a las estrellas del cielo no les importaba el escándalo imperial, y la brisa no parecía la adecuada para condenados. No esperó mucho cuando unos pasos suaves se acercaron tras él. Elindra había desaparecido la imponente armadura ceremonial. Llevaba una sencilla túnica blanca bordada con hilos de oro. Sus largas trenzas le caían sobre un hombro. El cambio la hacía parecer más joven en alguna manera. Todavía majestuosa, todavía radiante, pero palpable de una manera que lo sobresaltó. «Espero que no hayas esperado mucho», dijo. Su voz había perdido la agudeza que tenía en la sala del trono. Aquí era casi suave. «No mucho», respondió. «Pensé que tenías, ya sabes, un imperio que gestionar. Pensé que podría estar aquí hasta el amanecer». Su expresión se suavizó con diversión. «Hay verdad en eso. Sin embargo, despedí 2 consejos antes de tiempo. ¿Por mí? Por lo que te debo». Dio un paso más cerca, con las manos ligeramente entrelazadas frente a ella, y porque hablar contigo era importante. Él estudió su rostro. Ya no hablaba como una emperatriz. Hablaba como alguien conmovido, como alguien intentando serenarse. «No me debes nada», dijo. «Corregiste el error. Es suficiente». «No lo es». Su mirada no vaciló. «Si te hubiera condenado, ¿aún me habrías ofrecido perdón?» Marcus no dudó. «Sí». La brisa tiró de sus trenzas mientras lo miraba, buscándolo de nuevo, esta vez no por culpa, sino por comprensión. «Humanos», murmuró casi para sí misma. «Su especie me confunde. Muchos reinados que he conocido valoran el poder por encima de la conciencia. Usted valora la esperanza. Me ayuda a dormir por la noche». Elindra exhaló lentamente lo que podría haber sido una risa. «He pasado siglos creyendo que la fuerza solo se mide con un juicio impecable. Hoy demostró lo contrario. Pensaba que una emperatriz nunca debe doblarse, nunca flaquear. Sin embargo, tú», señaló débilmente hacia el suelo, recordando el momento en que se arrodilló. «Me levantaste antes de que pudiera quebrarme». No estaba seguro de qué hacer con eso. Los cumplidos de la realeza no eran precisamente su terreno habitual. «No levanté nada, solo te dije lo que creía. Eso», dijo en voz baja, «es lo que me levantó». Se instaló un silencio entre ellos, cálido más que incómodo. Los faroles brillaban sobre la terraza de mármol, pintando de un color dorado pálido su piel azul. Marcus se dio cuenta de la leve inclinación de sus orejas cuando se concentró, el sutil rubor celeste en sus pómulos, detalles que nunca hubiera podido ver desde el suelo de la corte. Elindra se movió ligeramente como si estuviera acopiando valor. «¿Puedo preguntarte algo? Una pregunta personal». «Claro. Cuando me hablaste hoy, aún en el momento en que tu destino era incierto, no mostraste angre. ¿Por qué?» «La ira arde rápido», dijo Marcus. «La confianza arde lento. Y pensé que si empezaba a gritar en tu sala del trono,
podrían sacarme a rastras antes de que tuvieras la oportunidad de pensar. Sus labios se curvaron. Práctico y filosófico. Especialidad humana. Otro suave silencio. Entonces, la voz de Elindra, en la luz de las estrellas, se apagó. No del todo firme. No quiero que nuestra conexión termine con disculpas. Marcus parpadeó. ¿Conexión? La forma en que me miraste, dijo, bajando la mirada por primera vez esta noche. No era con miedo ni con resentimiento. Era con cuidado. Sintió que algo cambiaba en su interior, un peso que se derretía. Tal vez es porque no estaba mirando a la emperatriz, dijo con suavidad. Estaba mirando a Elindra. Levantó la cabeza lentamente. La reacción fue sutil pero inequívocamente vulnerable, como si no estuviera acostumbrada a oír su nombre pronunciado con suavidad. «Marcus», dijo, probando la cercanía. «¿Caminarías con Milo?» «A cualquier lugar». Se giró hacia los jardines del palacio. Fuentes decorativas iluminaban el camino. Sus estribos brillaban con algas bioluminiscentes. Mientras caminaba a su lado, sus manos se rozaban, no por casualidad. Elindra no se apartó. Se movieron entre imponentes esculturas de cristal con forma de capullos de luz estelar, cada una proyectando una iluminación cambiante sobre su rostro sereno y pensativo. Se detuvo en un pequeño mirador donde un grupo de lámparas de loto flotaban sobre un estanque reflectivo. «Cuando me dijiste que me mantuviera erguida», comenzó Elindra, rozando la superficie del agua con sus dedos, «nadie me había hablado así, no desde la infancia. Me recordó que...» Estanque reflectante, con las mejillas, plateado de calidez. Lo invitó a cenar como si la pregunta en sí misma resultara peligrosa. Nunca había conocido a nadie que pudiera pasar de la inquebrantable autoridad imperial a la amable vulnerabilidad con tanta facilidad, y aún así sentirse completamente sincero en ambos estados. Por la mañana, el personal del palacio parecía haber decidido colectivamente que Marcus ya no era un criminal, sino un invitado de honor. Su bandeja de desayuno era el doble de grande de lo necesario. 2 asistentes le hacían una reverencia cada vez que entraban en la habitación. Un tercero intentó lustrarle las botas mientras aún las llevaba puestas. «¿En serio?», dijo Marcus, echando el pie hacia atrás. «Puedo encargarme de eso yo solo». El asistente se quedó paralizado, mortificado. «Perdóname, humano honorable. Ese título no puede ser real. Lo es ahora». Marcus se pellizcó el puente de la nariz. «Por favor, no empieces a llamarme así en público». «Nunca te faltaríamos al respeto tan severamente», dijo el asistente con reverencia. «Bien», murmuró Marcus. «Por supuesto». «Mi error». Cuando los asistentes finalmente se fueron, paseó por el balcón con una energía inquieta y a medio formar. Una cena con una emperatriz. Una cita, tal vez. Definitivamente tal vez. Sus pensamientos dieron vueltas hasta que se obligó a detenerse y respirar. Ella quería conocerlo a él, no a su especie, no a su rol diplomático. A él. No estaba del todo seguro de qué hacer con esa comprensión, así que la archivó bajo la categoría de resolverlo más tarde, y se dedicó a sobrevivir el resto del día. Las horas del balcón de los corazones honestos transcurrieron en una extraña calma. Deambuló por partes del palacio normalmente reservadas para dignatarios extranjeros, bibliotecas silenciosas llenas de archivos de cristalina, salas de meditación talladas como géodas, jardines suspendidos de puentes celestiales de tensión. De vez en cuando, un noble de ventas lo miraba desconcertado, claramente asombrado de que no estuviera encadenado ni escoltado. Pero nadie lo detuvo. Los rumores corrían rápido en un imperio construido sobre rituales. La emperatriz se había arrodillado ante él, y los humanos, sospechaba Marcus, se habían vuelto muy complejos a sus ojos. Al acercarse la noche, sus nervios se intensificaron como no los había sentido desde su primer despliegue. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por algo limpio, sencillo, medianamente respetable. Cuando una suave campanilla anunció a una visita, se giró,
esperando a un asistente con instrucciones. Era Alindra. Estaba de pie enmarcada en la puerta, con un vestido color escarlata. Su cabello estaba trenzado de nuevo, pero ahora más suelto, cayendo sobre sus hombros de una manera que suavizaba cada línea severa de su postura. Parecía menos la soberana gobernante de 12 sistemas y más como alguien que entraba con cautela en algo delicado y nuevo. ¿Puedo entrar?, preguntó ella. Eres la emperatriz, dijo Marcus. Estoy bastante segura de que puedes entrar por donde quieras. Sus labios se curvaron. Es cierto, pero quiero preguntar de todos modos. Él se hizo a un lado, y ella cruzó el umbral con una gracia que hizo que el aire se sintiera diferente, casi más cálido, casi cargado. Espero no llegar temprano, dijo ella, juntando las manos. Justo a tiempo. Disculpa si la habitación está hecha un desastre. No esperaba a la realeza. Echó un vistazo a la inmaculada cámara. Está impecable. Eso es porque tu personal no dejaba de intentar reorganizar mis zapatos. Una risa rápida y ligera se le escapó antes de poder contenerla. Pueden ser demasiado entusiastas. Entonces se dio cuenta de lo raro que era ese sonido. La risa desprevenida de alguien a quien se le permitió brevemente no gobernar. ¿Vamos?, preguntó ella. Él asintió y salieron juntos. El comedor no se parecía en nada a los grandes salones que había visto antes. Era pequeño, redondeado, con el techo en forma de concha perlada. Una sola mesa se alzaba bajo una linterna flotante cuya luz se movía en pulsos lentos. Estaba rodeada de suaves cojines en lugar de sillas. ¿Este es tu comedor privado?, preguntó Marcus. Uno de ellos, dijo ella. Este es el que uso cuando quiero sentirme libre. Arqueaste una ceja. Luego me invitaste aquí. Sí. Su voz se suavizó. Dudó, buscando la frase adecuada. Quería un espacio donde pudiéramos hablar con sinceridad. Su comida llegó en un carrito deslizante silencioso. Platos delicados y cristalinos, tazas humantes con vapores fragantes, una variedad de frutas exóticas cortadas en formas geométricas. Marcus solo reconoció 3 cosas en la mesa y una de ellas podría haber sido ornamental. Alindra hizo un gesto elegante. Por favor, prueba lo que quieras. Nada aquí es venenoso para los humanos. Es bueno saberlo. Lo último que necesito es sobrevivir un desastre político solo para atragantarme con algo que parece un nabo brillante. Ese es bastante seguro, dijo ella, ocultando una sonrisa. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. Alindra esperó a que probara algo sorprendentemente dulce y ligeramente burbujeante, antes de volver a hablar. Marcus, dijo en voz baja, he pasado gran parte del día reviviendo el momento en que casi te condené. No como gobernante, sino como persona. Tragó saliva mientras la observaba. No son exactamente lo mismo, ¿eh? No, dijo ella. Un gobernante intenta ser perfecto. Una persona aprende. Se reclinó ligeramente. ¿Y cuál me invitó a cenar? Su mirada se desvió el tiempo justo para que él la notara. La persona. Algo cálido se desplegó en su pecho. Comieron lentamente, hablando en intervalos relajados. Ella preguntó sobre las costumbres de tierra, cómo se disculpaban los humanos, cómo cortejaban, cómo manejaban los conflictos. Él le preguntó sobre los festivales de ventas, su infancia, el momento en que supo que heredaría un trono que no había elegido. El santuario de la verdad. Pero en algún momento, Alindra se quedó en silencio, no retraída, sino más contemplativa. ¿Puedo ser honesta contigo?, preguntó. Por favor, hazlo. Cuando me di cuenta de lo que casi te había hecho, el miedo me invadió. No solo miedo a la injusticia, sino miedo a que me miraras de otra manera, a que cualquier confianza entre nosotros se hiciera añicos. Marcus le sostuvo la mirada. Se te permite cometer errores. Las emperatrices no. Las personas sí, la corrigió. Y a ti se te permite ser una. Sus dedos rozaron la mesa, casi extendiéndose hacia él para retirarse. Tu perdón se sentía como la luz del sol después de un largo invierno. Él sintió que el aire cambió, cálido y lento.
Algo tácito se enroscó entre ellos. Alindra, dijo en voz baja, no necesitas ganarte mi perdón. Ya lo tienes. Su respiración se contuvo, no con sorpresa, sino con un suave y sobresaltado alivio. Lo miró como si se permitiera sentir algo que había reprimido desde hace años. Marcus, susurró, me gustaría sentarme más cerca, si me lo permites. Su pulso se estabilizó, tranquilo y seguro. Ven aquí. Elindra se levantó, rodeando la mesa con pasos cautelosos, y se sentó en el cojín junto a él. Sus hombros se rozaron ligeramente, un roce accidental que ninguno corrigió. Exhaló, una silenciosa rendición de la tensión. Esto se siente bien. Sí, murmuró Marcus. Así es. Fuera de la cámara en forma de concha, las luces de la capital brillaban en constelaciones en el cielo nocturno, pero dentro de la pequeña y cálida habitación parecía que el universo se había reducido al espacio que lo separaba. La cena había traído honestidad. La honestidad había traído cercanía. Marcus sabía que la cercanía estaba a punto de traer algo incluso más imposible. Elindra permaneció a su lado mucho después de que los platos se hubieran enfriado. El palacio estaba en silencio a esa hora, suavizado por el silencio de los canales de viento distantes y el débil brillo de las linternas que se deslizaban por los senderos aéreos. Marcus podía sentir la calidez de su hombro a través de la tela fina de su vestido. Firme, viva, intencional. No era una gobernante en ese momento, ni siquiera era una emperatriz. Era simplemente una mujer intentando encontrar la manera correcta de contener sus propios sentimientos sin quebrantarlos. Marcus, dijo en voz baja, para no perturbar el delicado silencio que se formaba a su alrededor. ¿Qué sentiste exactamente cuando mis dedos tocaron los tuyos? Sus dedos se detuvieron donde descansaban en su regazo. Su postura se tensó de una manera que no era defensiva, solo vulnerable. Sentí alivio, el tipo de alivio que no había conocido desde la infancia, y me sentí inmerecedor de él. El perdón no se trata de merecer, se trata de elegir intentar de nuevo. Su expresión se suavizó. Las comillas de sus labios se elevaron. Los humanos realmente navegan su mundo a través de las emociones. Y tú no, dudó. Nos enseñan a no hacerlo. Las emociones se consideran inestables, peligrosas. Un gobernante debe aparentar ser inmune a estas cosas. Bajó la mirada. Hoy demostré que no soy inmune. Sus ojos se dirigían a ella con más frecuencia que al horizonte. La brisa jugueteaba con sus trenzas, haciendo que mechones pálidos bailaran sobre sus hombros. La suave luminiscencia de su piel parecía más brillante a la luz de la luna. «Este lugar te sienta bien», dijo. «¿Porque es tranquilo?» «Porque te hace parecer menos agobiada». Las palabras se le escaparon antes de que pudiera filtrarlas, y Alindra se tensó. No ofendida, sino sorprendida. ¿Parezco agobiada a menudo? Sí, dijo Marcus en voz baja, pero ahora no. Durante un largo instante no dijo nada. Entonces su mano, tentativa, lenta, se acercó a la de él por la barandilla, sin agarrar, sin exigir, solo buscando. Marcus levantó la palma. Los dedos de Alindra se posaron en los suyos, fríos y delicados, y temblando levemente. Cerró los ojos. «No sé qué significa esto», confesó. «Solo sé que lo deseo». Eso fue suficiente. Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. No su postura, ni su expresión, sino algo más profundo, una certeza que brotaba del frágil lugar donde había habitado el miedo. «Marcus», dijo, con una voz temblorosa que lo golpeó de lleno en el pecho. «Hoy me mostraste confianza. Esta noche me muestras dulzura. Nunca me habían ofrecido ninguna de las dos con tanta libertad. Te mereces ambas». «No sé si es cierto», susurró, «pero cuando lo dices, quiero creerlo». Sus manos permanecieron unidas mientras permanecían en el balcón, las luces de la ciudad brillando bajo ellos como polvo de estrellas esparcido. Tras varias respiraciones, Alindra se giró hacia él por completo. «Hay una pregunta más que debo hacer, una que he tenido miedo de expresar». «Adelante».
Cuando me dijiste que debía mantenerme erguido, ¿fue solo un consejo? Su voz se tensó con una frágil tensión, ¿o fue una expresión de preocupación? Marcus no apartó la mirada. Ambos. Alindra inhaló. Sus ojos azul plateado se abrieron con algo tierno y completamente desconocido. Entonces, lo que he sentido por ti no es una tontería, ni de cerca. Una pequeña exhalación temblorosa escapó de ella, despejando algo viejo y pesado de su pecho. Se acercó lentamente, dándole todas las oportunidades para retroceder. Él no lo hizo. Sus cuerpos se alinearon suavemente. Su altura la elevó justo por encima de la altura de los ojos. Su calor se asentó en su alrededor como un abrazo tranquilo esperando a suceder. «Nunca he perseguido a nadie», dijo en voz baja. «Las emperatrices no persiguen». «Entonces, déjame ponértelo fácil», murmuró Marcus. «Me gusta estar cerca de ti, y me gustaría seguir estando cerca». La respiración de Belindra se detuvo. ¿Puedo? Él asintió. Su mano se levantó, dudó, luego acunó su mejilla con exquisito cuidado, como si fuera algo frágil que temiera que se quebrara bajo su tacto. El gesto no contenía orden, ni realeza, solo emoción. Marcus se inclinó suavemente hacia su palma. La voz de Elindra se deslizó en un susurro. Entonces, quizás no soy una emperatriz ahora mismo. Quizás simplemente soy una mujer que cae. Y Marcus comprendió en ese momento. El perdón no solo había curado una herida, había abierto una puerta que ninguno de los dos sabía que había estado buscando. La mano de Alindra se detuvo en su mejilla como si memorizara su calidez. Marcus sintió el temblor en sus dedos, la cuidadosa moderación en su tacto. Una emperatriz capaz de comandar ejércitos, sosteniéndolo como si fuera algo irreemplazable. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La noche los apretaba, las lunas bajas, la ciudad brillando bajo ellos como un mar de estrellas silenciosas. Entonces, a regañadientes, casi dolorosamente, Alindra bajó la mano. «Marcus», susurró, «hay algo que debo mostrarte. Algo que he ocultado incluso a mi consejo». Su corazón se detuvo. «¿Estás en peligro?» «No», dijo ella, aunque sus ojos reflejaban un destello de conflicto. «Pero si vamos a recorrer este camino, sea lo que sea, deberías saber quién soy bajo la corona». «Guíame», dijo sin dudarlo. Ella le tocó el hombro agradecida y lo guió por una estrecha escalera excavada en la fachada del palacio. El aire se enfrió al descender. Las linternas se atenuaron tras la piedra filigrana. Marcus se quedó cerca, no por miedo a la altura, sino porque Alindra se veía diferente. Ahora, no tensa exactamente, sino más bien como alguien que se preparaba para decir una verdad que había cargado demasiado tiempo. Al pie de las escaleras había una pequeña cámara iluminada solo por un cristal suspendido. Las paredes estaban engramadas con líneas que latían débilmente al ritmo de respiración de Alindra. Ella se acercó al centro del espacio, respiró hondo y las marcas en las paredes se iluminaron. Marcus parpadeó. «¿Qué es este lugar?» «Un santuario», murmuró, «y una confesión». Sus dedos trazaron una línea brillante. Inmediatamente la cámara se movió, el aire zumbando con una suave resonancia. Una imagen brillante llenó el espacio. Una grabación antigua y granulada mostraba un campo de batalla sembrado de soldados salite en armadura plateada. Y ahí, en el centro del caos, se encontraba la joven Alindra, con el pelo más corto, la armadura abollada y el rostro tenso por el agotamiento. Pero no fue la batalla lo que le quitó el aliento a Marcus, fue su expresión. Estaba aterrada. Elindra se observó a sí misma de joven con una tristeza que Marcus nunca había visto en su rostro. «Hoy heredé el imperio», dijo en voz baja. «Tenía 20 años. Mi madre cayó en el conflicto que ven ahí. Fui coronada en el mismo campo donde ella murió». La grabación reflejó en el momento en que Alindra, apenas una niña, temblaba cuando los nobles le colocaban una corona. El ejército se arrodilló. El cielo ardía rojo tras ella. No tuve tiempo de llorar, no posibilidad de fallar.
La galaxia exigía un rulor inquebrantable, así que me convertí en uno. Encerré a esa chica aterrada dentro de mí y nunca la dejé emerger. Se giró hacia él, su mirada penetrante en la penumbra. Hasta hoy. Marcus se acercó, sintiendo el peso de lo que ella le ofrecía. Esto no era vulnerabilidad, era algo más profundo. La verdad ofrecida como una espada que se posaba suavemente sobre las palmas abiertas. No tuviste elección, dijo en voz baja. Yo sí, susurró ella. Elegí el deber sobre la humanidad. Incluso ahora temo lo que sucederá si alguien ve debilidad en mí. Los nobles la usarían, el militar la explotaría, y el pueblo merece fuerza. Te mereces a ti, dijo Marcus, no a la máscara, a ti. Su respiración se quebró, sus hombros se aflojaron. Cuando me arrodillé hoy, pensé que me había destruido, pero tú, dio un paso adelante, su mano rozando la de él de nuevo. Me sostuviste, viste a la chica que enterré hace mucho tiempo. Le apretó los dedos suavemente. Ella sigue aquí, y merece la misma compasión que le brindas a tu gente. Algo se rompió en su interior entonces, no de dolor, sino de liberación. Alindra se inclinó hacia él, lentamente al principio, luego con una silente urgencia, rozando su hombro con su frente. Marcus dudó solo un instante, antes de rodearla con un abrazo, abrazándola mientras respiraba tremébolamente contra él. Nunca he permitido que nadie se acercara tanto, susurró contra la tela de su camisa. No tienes que mantener a todos a la distancia, murmuró Marcus, acariciándole la espalda con suavidad. Ya no, exhaló, mientras la tensión abandonaba su cuerpo en lentas olas. Tras un largo instante, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con una emoción que parecía hasta muy frágil para existir en el rostro de una emperatriz. Marcus, dijo con una voz temblorosa que lo golpeó de lleno en el pecho. Temo lo que esto significa. ¿Qué temes exactamente? Que confiar en ti me cueste todo, admitió. Y aún así, sus labios se alzaron en una suave y temblorosa sonrisa. No confiar en ti se siente mucho peor. Marcus le echó una trenza suelta detrás de la oreja, rozando su mejilla con los dedos. No tienes que decidir nada ahora, solo da el siguiente paso conmigo. Su respiración se hizo más profunda y se tranquilizó. Entonces, sin apartar la mirada, Alindra tomó su mano con una clara certeza que se asentó cálido y sólido entre nosotros. Quiero intentarlo, dijo con una clara decisión. Aprender lo que significa ser igual a alguien, no su icono, sentir sin miedo. Y no me voy a ninguna parte, respondió Marcus. Una luz suave, casi un resplandor, recorrió su piel. Ella lo miró como si buscara algún rastro de engaño, y al no encontrarlo, se acercó hasta que su frente casi rozó la suya. Marcus, murmuró, dime algo cierto, algo que no hayas dicho en voz alta, hasta ahora. Él no dudó. Me estoy enamorando de ti. Los labios de Elindra se abrieron en un jadeo silencioso, no de miedo, sino de reconocimiento, como si hubiera estado esperando desesperadamente a alguien lo suficientemente valiente como para nombrar lo que crecía entre nosotros. Sus manos se alzaron, enmarcando su mandíbula con cuidado lento y reverente. Entonces caímos juntos, y Elindra, lo que suave,